Hola y bienvenidos a este análisis de mercado de ARG Colcapital. A ver, en los mercados a veces las apariencias engañan, ¿no? Y el 20 de febrero fue sin duda uno de esos días. Estuvo lleno de señales súper contradictorias que, bueno, hoy vamos a intentar descifrar juntos. Aquí está el gran rompecabezas del día. Piénsenlo, tenemos un crecimiento económico bastante flojo y encima una inflación que sigue ahí persistente. Entonces, la pregunta del millón es, ¿por qué Wall Street terminó subiendo? Bueno, vamos a meternos de lleno a desglosar la respuesta. Ok, para entender por qué todo subió, primero hay que ver el panorama completo. Y la verdad es que el día arrancó con una verdadera tormenta de datos negativos. El mercado se enfrentó a esto desde el primer minuto. La jornada arrancó, de hecho, con un 1-2, un doble golpe de noticias económicas que no eran para nada buenas. De hecho, apuntaban a posibles problemas serios para la economía de Estados Unidos. El primer golpe, el dato inicial de crecimiento del PBI del último trimestre. Ojo con esto, apenas un 1.4%, sorprendentemente bajo la verdad. Y el segundo golpe, la inflación. El indicador que más mira la Reserva Federal, el famoso deflactor PCS, siguió terco, bien arriba, en un 2.9% anual. Nada bueno. Entonces, aquí está el punto clave, esta desconexión total. El crecimiento, menos de la mitad de lo que se esperaba. Y la inflación, un poquito más alta de lo previsto. A ver, esta es la combinación que, normalmente, le pone los pelos de punta a cualquier inversor. ¿Y por qué un PBI tan bajo? Bueno, en gran parte fue por una caída fuertísima en el gasto del gobierno, consecuencia directa del reciente cierre gubernamental. Pero ojo, no todo fue malo, ¿eh? Miren ese dato increíble. La inversión en equipos de inteligencia artificial se disparó un 70% anual. Una locura. Y justo cuando el mercado estaba tratando de asimilar todas estas malas noticias, ¡boom!, estalló una historia completamente diferente. Una que cambió por completo el guión del día. Resulta que la Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo que podemos llamar histórico. Declaró inconstitucionales unos aranceles que se habían impuesto y con eso le quitó una herramienta clave a la política comercial del gobierno. Esta fue la noticia que lo cambió absolutamente todo. Y lo más interesante es la lógica que usó la Corte, que es bastante directa. A ver, el presidente usó una ley de emergencia para poner estos aranceles. La Corte dijo, un momento, eso es ilegal. ¿Por qué? Porque el poder de poner impuestos, y los aranceles son un impuesto, le pertenece únicamente al Congreso. Un argumento súper potente sobre la separación de poderes. Y para que nos demos una idea del impacto, miren este número. Se calcula que unos 170,000 millones de dólares que se recaudaron con esos aranceles ahora podrían tener que devolverse a las empresas. Imagínense, es como un estímulo fiscal gigante que nadie esperaba. Pero claro, la historia no termina ahí. El gobierno respondió casi al instante. El mensaje fue básicamente, la buena noticia es que tenemos otros métodos incluso más fuertes. Con esto dejaron clarísimo que la pelea comercial no se había acabado ni mucho menos. De hecho, la Casa Blanca anunció que estaba pensando en imponer un nuevo arancel del 10% a nivel global, pero usando otra base legal. Así que, aunque se ganó una batalla, la guerra comercial, o al menos la incertidumbre, sigue ahí. El juego del gato y el ratón, como quien dice, continúa. Bueno, salgamos un poco de Estados Unidos y veamos el panorama global, cómo reaccionó el resto del mundo a todo este cóctel de noticias legales, económicas y políticas. En Europa, la reacción fue muy buena. Los mercados recibieron la noticia de los aranceles con los brazos abiertos y cerraron en máximos del día. Tiene sentido, ¿no? Menos tensión comercial les beneficia mucho. En cambio, en Asia la historia fue otra. Ellos ya habían cerrado para cuando salió la noticia, y lo hicieron a la baja por toda la incertidumbre que había antes. Y mientras todo esto pasa, hay un ruido de fondo que no podemos ignorar. Las tensiones geopolíticas siguen bastante altas. El mercado, de hecho, le está poniendo un precio a la probabilidad de un conflicto entre Estados Unidos e Irán. Y es justamente eso lo que mantiene los precios del petróleo tan elevados, un factor clave que hay que tener siempre en el radar. Y hay otra pequeña luz de alerta, más chiquita pero para prestarle atención, en el sector de crédito privado. Una firma, Blue Owl, tuvo que suspender los retiros de uno de sus fondos. Esto a veces es como el canario en la mina, ¿saben? Una primera señal de problemas. Pero la buena noticia es que por ahora parece algo aislado, no se está contagiando al resto del sistema. Entonces, volvemos al principio. Con todo este lío de señales contradictorias, datos económicos malos, una bomba legal, nuevas amenazas, riesgos geopolíticos, ¿cuál fue el veredicto final del mercado? ¿Qué decidió hacer?
Pues el veredicto fue clarísimo. Una subida sólida en todos los índices. El Nasdaq, el de las tecnológicas, liderando el camino. A pesar de todo el ruido y las malas noticias de la mañana, al final del día, ganó el optimismo. Y aquí está la lógica detrás de todo. ¿Por qué subió? Porque el fallo sobre los aranceles fue una notición, positivo e inesperado. Y la posibilidad de que se devuelvan esos 170,000 millones de dólares es básicamente un estímulo gigante para la economía. Por un día, solo por un día, el mercado le dio más peso a eliminar una incertidumbre que ya conocíamos que a los riesgos que podrían venir en el futuro. Este shock positivo fue tan fuerte que simplemente barrió con los datos malos de la mañana. Si miramos por sectores, la subida la lideraron las grandes empresas de tecnología y de comunicaciones. Alphabet, por ejemplo, tuvo una ganancia importante. Mientras tanto, los sectores más seguros o defensivos, como energía y salud, se quedaron un poco rezagados. Esto nos dice algo claro: hubo apetito por el riesgo. En resumen, fue una batalla de señales totalmente opuestas, y el mercado al final eligió quedarse con la noticia positiva e inesperada, por encima de las amenazas económicas y geopolíticas que siguen ahí. Digamos que prefirió la buena noticia de hoy antes que preocuparse por el mañana. Y todo esto nos deja con la gran pregunta para lo que sigue. ¿Fue solo un rally de alivio, algo temporal por una noticia puntual, o de verdad cambió la forma en que el mercado ve el riesgo comercial? La respuesta a esa pregunta va a definir el rumbo en las próximas semanas. Veremos qué pesa más, el miedo a una recesión o el miedo a una guerra comercial. Gracias por acompañarnos. Para más análisis pueden visitar nuestra web en argcol.com.ar. Este fue un informe de ARGO Capital.